supongo que usted vio los datos que le compartí en el artículo del Wall Street Journal y quería su opinión sobre estas cifras, ¿no? Que ya en otras oportunidades se había alertado sobre esta caída en la cantidad de fieles de la Iglesia Católica en América Latina. Quería su opinión sobre este fenómeno. Sí, en efecto, año con año, los distintos censos que se realizan en los países y además grandes esfuerzos de tipo sociométrico, World Value Survey, Pew Research Institute y algunos otros centros de investigación nos ofrecen información sobre la pertenencia que tenemos los latinoamericanos a diversas comunidades eclesiales, a diversas iglesias, y año con año se reporta justamente que la Iglesia Católica se encuentra en un momento en donde tiene una pérdida constante de fieles. El fenómeno no es homogéneo, no es homogéneo. Hay países con pérdidas de fieles muy aceleradas. En el reciente artículo del Wall Street Journal se hace mención, por ejemplo, de los casos de Brasil, pero podríamos decir también el caso chileno. Si uno analiza la adscripción a la Iglesia Católica en los últimos 15 años, vemos una caída vertical. Y para nadie es un secreto que los casos de abuso sexual que se dieron en este país han hecho que muchas personas, si bien siguen creyendo, se retiran de la cercanía con la Iglesia Católica de manera institucional y muchas veces al momento del censo o de la encuesta dicen ya no pertenecer a ella. Una primera cosa que hay que comentar es que este fenómeno no debe ser interpretado a la luz de las teorías clásicas de la secularización. Es decir, todas esas teorías muy de corte europeo que afirmaban que justamente el proceso de educación, de autonomía, que las personas podemos llegar a tener, de desarrollo, nos irán alejando de las creencias religiosas. Al contrario, justamente el clima posmoderno en el que nos encontramos, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, nos muestra lo que los sociólogos llaman el reencantamiento del mundo. Es decir, el que realmente el ser humano constitutivamente es un ser que tiende a creer. La dimensión religiosa de la existencia no se cancela ni por un proceso sociológico, ni por una decisión política. Aún en los países donde más militantemente se han hecho campañas importantes para borrar la identidad religiosa, vemos que esta aparece y reaparece, a veces con gran fuerza. Y este es un fenómeno, por lo tanto, antropológico, es decir, la dimensión religiosa de la existencia no se cancela. Lo que sí es importante reconocer, y no solo el artículo Wall Street Journal, sino muchas otras investigaciones lo ayudan a ver, es que muchas personas quedan como desencantadas y se alejan de la fe católica cuando no encuentran una experiencia afectiva y comunitaria que los acoja. Cuando no encuentran, por ejemplo, un modo de vida que combine dos cosas, misericordia y al mismo tiempo una propuesta clara y exigente de transformación de la propia vida. Cuando la Iglesia Católica, en otras palabras, afloja su propuesta, evidentemente empiezan las fugas, hoy muy marcadamente, por ejemplo, hacia algunas denominaciones pentecostales que, por una parte, tienen muy claro el momento afectivo y emotivo de la experiencia cristiana y lo usan como metodología muchas veces de proselitismo. Y por otra parte, curiosamente, estas mismas adscripciones de tipo pentecostal son sumamente conservadoras en algunos temas, ya sea de moral, etcétera, y hasta políticamente. A veces se les inscribe en ambientes de derecha o hasta de ultraderecha, lo que muestra que las personas están buscando tener experiencias más profundas en la vida afectiva y comunitaria y más decididas en cuanto a un parámetro nuevo que transforme las vidas y les permita abandonar tal vez viejas costumbres problemáticas.
Usted dio en un punto que es fundamental en la discusión de la transformación y de las reformas dentro de la Iglesia Católica, que hay una tendencia hacia la liberalización, ¿no? Y a cómo tradicionalmente se ha actuado la Iglesia Católica. Sin embargo, usted me dice que esto no ha sido, este cambio, ¿no?, de religión de estas personas que se han ido de la fe católica, no se han ido porque estén buscando liberalización, sino que se han ido porque han perdido esa conexión emocional con la Iglesia Católica. ¿Usted me confirma esto? Mire, a ver, voy a tratar de ser más explícito y más claro. Ujú, Eh, el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser elegido Benedicto XVI, dio ujú, una importante conferencia aquí en Roma con motivo de la presentación de un libro sobre San Agustín y la ujú, política. Y en aquella presentación él decía que el más grave problema que enfrenta la Iglesia Católica en la actualidad no es el aborto, no es el proselitismo de las sectas. El más grande problema de la Iglesia Católica es el moralismo, decía Joseph Ratzinger. ¿Qué significa esto de moralismo? Es que existen tendencias al interior de la Iglesia, siempre han existido, pero ahora se presentan a veces con gran fuerza, que reducen el Evangelio, reducen la buena noticia de Jesucristo solo a un conjunto de normas, a lo mejor correctísimas, pero sin su nexo, sin su raigambre con la persona de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando solamente afirmamos la moral cristiana sin Cristo? Que resulta agobiante, que resulta muchas veces no liberadora de la propia vida. Lo que hace pedagógicamente accesible la exigente vida cristiana es que ésta se presenta con el rostro de la misericordia a través de una persona, no de una teoría, a través de una persona y de una compañía cálida, no a través de una condena o un regaño. En otras palabras, cuando el moralismo entra a la iglesia, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, porque en ambos mundos ha habido reducciones moralistas, evidentemente la iglesia pierde su capacidad de evangelizar realmente. La iglesia ha sido exitosa en los más arduos escenarios en los últimos 2000 años, solo cuando recomienza una y otra vez desde Jesucristo. Esto significa que el anuncio cristiano esencial es el de Jesucristo. Y luego, de modo secundario, el anuncio de la moral cristiana. Pero la moral cristiana no puede sustituir lo que solo una persona como es Jesús puede dar. Y esa es la gran cuestión. Yo sé que en términos mediáticos, a veces esto no es fácil de comprender, pero esto es uno de los secretos tal vez más importantes que tenemos que aprender a descubrir a todos en el momento actual y que el Papa Francisco está comprometidísimo justamente a que nos dejemos todos de moralismos, recomencemos a partir de la persona de Jesús, y por eso he escrito una extraordinaria encíclica sobre este tema en particular que se llama Evangelii Gaudium y que hoy está ayudando a reformar y renovar muchos procesos al interior de la Iglesia Católica. Usted también me dijo anteriormente que era un fenómeno heterogéneo, ¿no?, en América Latina, y comentaba el caso de Chile. En los demás países, ¿cuáles podrían ser las causas? Por ejemplo, en Centroamérica, que se ha perdido muchísimos fieles, en Brasil. Sí, para mostrar la heterogeneidad, más bien hay que decir que hay países que no tienen un deterioro tan grave, tan acentuado. Es el caso de Paraguay o de México. Paraguay allá en el Cono Sur y México acá en América del Norte. En México, por ejemplo, que es mi país y donde tengo más conocimiento ahí detallado de los procesos sociales, de acuerdo a los resultados del recientísimo censo 2020 y que han sido publicados hace muy poco, ha habido una pérdida de adscripción a la Iglesia Católica de medio punto porcentual cada año. Esto significa que sí hay un deterioro, pero no es pronunciado, sino que más o menos continúa una tendencia que ya venía desde hace más de 20 años. No se ha agravado, no ha mejorado. La tendencia, digamos, es constante, pero no tan en caída vertical como se presenta en otros países. El caso mexicano y el caso paraguayo pueden ser interesantes
porque la pregunta es, ¿por qué aquí no? En México hemos tenido grandes casos, sobre todo uno muy famoso, de abuso sexual, que es el caso de Marcial Maciel. En otras palabras, podríamos haber imaginado que se presentaría un fenómeno parecido en algunos aspectos al chileno, y no se presentó. No se presentó con todo y lo influyente que ha sido la congregación mexicana que Marcial Maciel fundó. Y la respuesta, me atrevo a citar una fuente no católica. La respuesta, por ejemplo, la podemos encontrar en dos sociólogas que han presentado un estudio apenas a finales del año pasado en la revista Nexos, y en donde al analizar los datos del censo en materia religiosa, descubren que no son las estrategias pastorales de los obispos las que mantienen la adscripción a la Iglesia Católica. En otras palabras, no es una idea genial estratégica que de repente en México sí se practica y en otros países no. No, sino que el motivo fundamental por el que en México el deterioro es bastante más mitigado se debe a la piedad popular. Se debe a que hay una pedagogía que en México está muy animada, no exclusivamente, pero principalmente por la Virgen de Guadalupe, que permite el que muchísimas personas, millones de personas, con dificultades, con traiciones, con incoherencias, sin embargo, recuperen periódicamente la conciencia de que la Iglesia Católica es su pertenencia esencial y que María de Guadalupe no los abandona, en particular en el camino de la vida. Esto a mí me parece muy interesante porque significa que la religiosidad popular, que en muchos ambientes fue creída como una especie de espiritualidad de segunda clase, algunos obispos allá por los años 60 y 70 pensaban que era una especie de religiosidad primitiva para la gente no muy culta. Sin embargo, hoy el Papa Francisco y los obispos latinoamericanos desde Aparecida, es decir, desde el año 2007, lo reconocen como una verdadera experiencia espiritual, donde no solamente hay semillas del verbo, sino frutos del verbo, es decir, frutos del Espíritu que actúa en el pueblo de Dios cuando éste se manifiesta su fe a través de una peregrinación, de una oración popular, de la fiesta de algún santo, tal vez el santo protector del barrio o de la comunidad, y de esa manera el pueblo, por así decirlo, no solo se evangeliza a sí mismo, sino nos evangeliza a todos, incluidos a la propia iglesia jerárquica. Y no es ver la labor pastoral como de una forma muy pasiva al dejar todo en manos de la piedad popular. O sea, ¿no hay algo allí que se ha roto también en esa conexión entre la Iglesia Católica y la fe de las personas en América Latina? Tu pregunta es muy buena porque justamente el Papa Francisco, atento a que también hay algo que hacer de nuestra parte, evidentemente, ha escrito Evangelii Gaudium para afirmar que necesitamos renovar la frescura y la esencialidad de nuestros métodos de evangelización. Muchas veces hemos querido sustituir la fuerza que de por sí tiene el Evangelio con marketing, con propaganda, con métodos de proselitismo ajenos a la lógica del Evangelio, que una y otra vez fracasan, aunque de repente pueden resultar muy glamorosos. Por eso el Papa Francisco es tan insistente en que el mejor método de evangelización es dar testimonio de cómo Jesús ha transformado nuestra vida hecha pedazos y la ha recuperado. Es decir, la resurrección o se predica en primera persona, hablando de las propias miserias y de la misericordia que Dios tiene en la vida de uno, o se vuelve una farsa. En otras palabras, lo voy a decir de otra manera para que sea todavía más claro y espero más punzante. Los católicos no estamos llamados a predicar nuestra coherencia, sino estamos llamados a reconocer que nuestras muchas incoherencias son perdonadas y reconstruidas eficientemente y que Jesús continuamente nos da una nueva oportunidad. Cuando eso sucede, realmente el testimonio de la conversión, de la propia transformación de la vida, a veces
que ha pasado por momentos muy dolorosos, es lo que ayuda a otros a redescubrir que el cristianismo puede ser pertinente. Métodos de evangelización basados en argumentaciones puramente lógicas o en explicaciones apologético-defensivas, la actitud defensiva, ¿no?, que tantas veces nos ha caracterizado a los católicos, por ejemplo, delante de los grupos protestantes, no es suficiente, es sumamente imperfecta y muchas veces envía un mensaje al contrario, negativo, porque en vez de mostrar que el Dios que encontramos en la iglesia es un Dios misericordioso, mostramos más bien un Dios rigorista y defensivo. Y ese Dios ciertamente no es el Dios cristiano, es un Dios gnóstico, es un Dios en cierto sentido herético y que debería, este hecho, alertarnos para regresar, como dice el Papa Francisco, a afirmar un cristianismo que combine simultáneamente la misericordia como método y la afirmación completa del mensaje del Evangelio sin deslactosarlo, sin diluirlo a todos los hombres y a las mujeres, incluidos a los más jóvenes, que siempre son sensibles a las propuestas que realmente retan su vida y su corazón. Usted es un investigador bueno, dirigió el Observatorio Social Pastoral, o sea que creo que es la persona más indicada para hacer estos análisis, ¿no? Y hay algo que me llama la atención y creo que es la pregunta que nos hacemos un poco todos al ver estos números. ¿Cómo leer estos números en un contexto en donde por primera vez en la historia vemos este calo sostenido y contundente de los católicos en América Latina, mientras que por primera vez en la historia tenemos un papa latinoamericano? ¿Cómo Sí, leer estos datos con esta variable que es importante, ¿no?, a la hora de leerlos? sí, en la historia de la Iglesia han habido muchos territorios que fueron católicos y que luego ya no lo son. Todas las cartas de San Pablo a las distintas comunidades a las que se dirige, prácticamente es a iglesias que hoy ya no existen, que ya no existen. Entonces ha habido siempre avances y retrocesos, avances y retrocesos. No es extraño. El que ahorita tengamos un papa latinoamericano evidentemente genera más atención en la región y de repente este asunto coincide con un proceso de deterioro en la pertenencia a la iglesia. Tal vez lo que tenemos que mirar como un dato también empírico e importante es que este Papa latinoamericano conoce estas realidades de frente, nunca las oculta. El Papa Francisco es sumamente resistente a ocultar los datos que nos ofrece la realidad o a quererlos maquillar. Habla de ellos desparpajadamente, aún antes de este artículo del Wall Street Journal. Evangelii Gaudium es la gran denuncia que hace el propio Papa Francisco de que necesitamos regresar realmente a un cristianismo más auténtico, más sencillo, si tú me permites esta expresión, más primitivo, es decir, más esencial e histórico, porque muchas veces las cosas que se nos han ido adhiriendo en el camino de la historia de la iglesia son las que parecen muy ortodoxas, pero muchas veces dificultan el anuncio vigoroso del cristianismo en el contexto actual. Entonces, creo yo que un dato empírico duro que hay que hacer ver es que el Papa Francisco providencialmente es latinoamericano y providencialmente es particularmente consciente de estos procesos sociales y pastorales que se presentan. Y por eso es que nos insiste mucho en que en vez de atemorizarnos o avergonzarnos o esconder esto, lo tenemos que poner en primer plano, recibirlo como una fuerte llamada de atención y tomar la decisión de una vez por todas de abandonar formas, por ejemplo, clericalistas, que tanto daño han generado al interior de la iglesia y han presentado una deformación del verdadero rostro del cristianismo que es necesario corregir urgentemente. Ya para cerrar, en este proceso, en este fenómeno, ¿no?, que estamos analizando, hay un punto que creo que también es importante tomar en cuenta, que es el tema del racionalismo y el modernismo y todo lo que eso también afecta a la fe católica. ¿Pudiera eso también estar afectando directamente a América Latina? O sea, ¿el dogma tiene aceptación aún entre los latinoamericanos?
Por supuesto, pero en América Latina, digamos así, a diferencia de Europa, eh, la forma de acoger el contenido de la fe ha sido más por vía simbólica que teorética. Esto es muy, muy importante. La Virgen de Guadalupe introdujo este método, justamente con sus apariciones en diciembre de 1531. Y luego los famosos 12 apóstoles, los 12 primeros evangelizadores de América Latina, franciscanos todos, descubrieron en María de Guadalupe este método con gran fuerza, que era preciso hacer autos de fe, obras de teatro, celebraciones comunitarias, acogiendo lo más posible la religiosidad prehispánica, purificándola a la luz del Evangelio y generando una nueva síntesis superior. Hoy podemos ver con gran alegría cómo toda la religiosidad popular en América Latina y muchas otras formas de religiosidad aún no popular son barrocas, pero barroco latinoamericano, no barroco europeo. Es decir, son integración de muchos elementos de las culturas prehispánicas que se renuevan y hasta cierto punto brillan aún más gracias a la fuerza purificadora de la fe y del Evangelio. Este método, que es el método en el fondo de la encarnación, que Juan Pablo II tan bellamente explicó a la hora de hablar de evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, hoy está en el centro de las preocupaciones de la Iglesia en América Latina. En Evangelii Gaudium, en el documento del Papa Francisco sobre evangelización, hay párrafos muy importantes de una nueva toma de conciencia sobre el valor positivo de la religiosidad popular y de la necesaria evangelización y catequesis siempre inculturada, siempre buscando de manera deliberada abrazar todo lo que sea recuperable de las culturas prehispánicas. ¿Por qué? Porque San Ireneo ya nos había enseñado que solo lo asumido es redimido. Esto no significa abrazar ningún pecado ni ninguna cosa que vaya en contra del Evangelio o de la ley natural. Lo que sí significa es que tenemos que hacer esfuerzos apostólicos y evangelizadores máximamente creativos también para abrazar hoy realidades invisibilizadas, como son las de nuestras comunidades pobres e indígenas en América Latina, y realidades nuevas, como son las nuevas culturas juveniles, que con una fuerte transformación postmoderna hoy desafían la vida de la Iglesia en América Latina. Y con esto cierro. Recomendaciones, profesor, para usted que está allí dentro de justamente el ala del Vaticano, de la Santa Sede, que puede tomar acciones, ¿no? Para invertir estos números. ¿Cómo han visto este fenómeno y cuáles son las acciones que pudieran estar desarrollando? Sí, lo más importante, y el Papa lo ha señalado en muchas ocasiones, es recuperar esa intuición tan querida y tan profunda de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se reunió en Aparecida en el año 2007. ¿Cuál es esta intuición? De que solamente con discípulos misioneros que viven una experiencia comunitaria de vida cristiana es posible reproponer el Evangelio pertinentemente. Esto, para que no suene teórico, lo que significa es que si no hay una experiencia empíricamente constatable de vida comunitaria en donde lo afectivo sea efectivo, donde lo solidario y lo colaborativo sean el método ordinario, evidentemente, sin esto, el cristianismo se desploma. Esta es una primera cosa. El cristianismo o se afirma comunionalmente, comunitariamente, o el cristianismo se vuelve una propuesta individualista solo interesante para la vida privada y en el fondo terminamos cayendo nuevamente en la tentación protestante. Una segunda cosa muy, muy importante es que esta vida, esta forma comunitaria, tiene que ser atenta a las personas más frágiles, más vulnerables, más débiles, a los más pobres, a los más excluidos, a los más marginados. En la medida en que el cristianismo se arriesga a ir a las últimas periferias para recuperar aún a las personas más alejadas o más heridas, a las más vulnerables y a las más empobrecidas, en esa medida se muestra la verdad del cristianismo.
Cuando el cristianismo se recluye solo en ciertas élites, evidentemente se vuelve una propuesta gnóstica que anuncia sin querer, queriendo, que el cristianismo es solo un ideal de decencia para ciertos grupos privilegiados. Esa no es la Iglesia Católica, ese sí es el corazón de casi prácticamente de todas las herejías en la historia de la Iglesia que coinciden al menos en un punto, que es reducir el cristianismo a secta, a grupo élite, a aristocracia espiritual. Esa no es la Iglesia Católica. Y una tercera cosa muy, muy importante es que además de recuperar la dimensión comunitaria de la vida cristiana, además de recuperar la idea de que tenemos que trascender las formas, digámoslo así, elitistas de vida cristiana, una tercera cosa también es muy, muy importante y el Papa nos la enseña y nos insiste y se ha vuelto un programa de acción, que es mostrar la dimensión social del cristianismo. El cristianismo no es solo un ideal inspiracional para la vida privada, sino es una propuesta de transformación del mundo. Esto significa que el cristianismo tiene que reaprender a anunciar sin ideologías de derechas o de izquierdas, que tiene una dimensión social y cultural, una dimensión histórica y política, y que en la medida en que el cristianismo muestre esto, muestra que nada de lo humano le es ajeno. Solo lo asumido es redimido. Toda experiencia humana, aún la más técnica en el mundo de las finanzas, la más compleja en el mundo de la alta política, la más elaborada en el mundo de la ciencia, requieren ser acogidas, entendidas, apreciadas e iluminadas por la fuerza del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia es justamente la hoja de ruta para que los cristianos aprendamos a dar testimonio cristiano en todos estos ambientes a veces tan complejos. Usted tiene poco tiempo que llegó a la Santa Sede. Está en este cargo, ¿no? ¿Esta hoja de ruta se está aplicando este año? O sea, ya hay acciones concretas para aplicar estos 3 puntos que usted acaba de explicar. Sí, estos 3 puntos son parte del mensaje de Aparecida. Desde el año 2007 la Iglesia Latinoamericana ha estado impulsando estos elementos. Con la llegada del Papa Francisco en el año 2013, esto se ha vuelto magisterio de la Iglesia Universal y hoy tenemos una gran cantidad de iniciativas en el mundo entero y en América Latina no es la excepción, en donde esto se implementa. Lo podemos ver en el acompañamiento que la Iglesia tiene con los migrantes, lo podemos ver en la facilitación que la Iglesia constantemente hace entre las distintas posturas políticas, tratando de que el diálogo interpartidista se realice. En algunos países con más frecuencia, en otros con menos, pero a mí me tocó participar en esas reuniones de políticos de todas las tendencias en América Latina que se reúnen con los obispos para tratar de ayudar a que la política recupere, por ejemplo, un cauce de diálogo y de encuentro antes que un cauce de confrontación y polarización que tanto daño nos está haciendo en América Latina. Y bueno, hay tantas iniciativas a favor de los más pobres en América Latina, en las comunidades populares, en las comunidades indígenas, que muestran que la doctrina social de la Iglesia hoy es no solamente un bonito libro por ahí guardado en algún librero, sino es antes que nada un movimiento operante, realmente, empíricamente operante en toda América Latina, multiforme y que necesita evidentemente fortalecerse para ser muchísimo más contundente y para que, sobre todo, las nuevas generaciones redescubran la fuerza que tiene el cristianismo como propuesta para la vida interior, pero también para la vida social y pública. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el interés.